Hola, Marcos. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según sean las personas que nos Exacto, estén escuchando desde donde sea. exacto. Pues ya son las 9:06. ¿Qué te parece si empezamos a andar por esta senda del tarot? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahí vamos, todo tuyo y todo Pues vuestro. nos voy a presentar para las personas que no me conozcan, para las personas que no te conozcan. Nos voy a presentar. Primero, bueno, me presento, luego te presento a ti y explicamos un poquito qué vamos a hablar. Yo me llamo Vanessa Navarro Liaño, manifesté, canalicé un método para trabajar con la mente, el cerebro de la mente, conectarlo con el cerebro del corazón llamado Resetea tu mente, transforma tu vida. He sido profesora de yoga, de técnicas de relajación, de meditación años A, sigo siendo practicante. Estudié también, me formé como terapeuta Gestalt, luego he hecho muchas otras cosas a nivel de terapias energéticas y ahora también he incorporado lo que es la astrología, psicología y el tarot terapéutico, lo que pasa que, bueno, me formé, pero no tengo tanta experiencia como pueda tener Marcos en este caso. Entonces, estoy deseosa de aprender y de recordar. Aquí tenemos al otro lado a Marcos Amadío, ¿verdad? Amadio, sí, Esa soy de origen es italiano. correcta. Vale. Que es, Amadio, bueno, yo te catalogo como experto en tarot, o sea, como una persona muy conocedora, entre otras cosas, de lo que es el camino del tarot como camino espiritual. Luego también conoces mucho el tema de la PNL, has hecho un máster de PNL, te escuché en un programa fantástico con Pedro Riva hablando del tema, en Luces en la Oscuridad. Y luego, bueno, me decías libre pensador y ciudadano del mundo, digo, vamos a añadir eso también porque creo que es muy bonito. Y muchas otras cosas que Marcos, te invito a que nos cuentes porque ya comentamos cuando nos vimos y cuando hemos hablado que el objetivo de estas entrevistas es realmente conocer a la persona, conocerla de verdad, como conocerla más al desnudo a nivel emocional. Por eso se llama esta sección íntimo y personal. Conocer, sí, por supuesto, su trayectoria profesional y que comparta sus conocimientos y sabiduría y a la vez cómo ha llegado hasta ahí. Entonces, si quieres añadir algo a la presentación y luego empezarnos a contar cómo se abrió para ti esta senda, adelante. bueno, ante todo, gracias por esta posibilidad que me das de estar aquí compartiendo contigo estos minutos y luego también con todos los que están al otro lado de la cámara y que estarán si lo ven en grabado. De hecho, me consta que hay conocidos míos y amigos míos que les he hecho partícipe de esta tu iniciativa y sé que están o van a estar o estarán. Entonces, también a ellos un saludo muy fuerte. Mira, yo me considero un afortunado de la vida. O sea, yo desde muy pequeño siempre he tenido inquietudes, digamos, hacia lo metafísico, hacia lo espiritual. De hecho, el otro día te comentaba y tú me decías que eso estaría bien decirlo. Pues yo recuerdo estar en casa de mis padres en Barcelona y tener 4 o 5 años y después de haber visto una película en el cine de los hombres prehistóricos, estarme cuestionando con mi hermano si nosotros ya habíamos vivido en otra vida y si a lo mejor habíamos sido devorados por algún dinosaurio o algún bicho de esos, ¿no? Cuando tenía 11 o 12 años empecé una búsqueda espiritual, o sea, yo recuerdo que iba a misa porque buscaba algo. Aquello no me satisfizo prácticamente nada, o sea, enseguida lo dejé, aparte que se reían de mí, porque en casa, si hubieran sido todos mis padres, mis tíos, toda mi familia muy buenas personas, a nivel de creencias, por lo que habían visto sobre todo, no estaban muy desengañados, habían visto cosas duras y sabían de historias duras. Entonces, no creían que había algo, pero no lo que se veía por aquí abajo. Entonces, cuando yo iba a la iglesia por las mañanas los domingos se reían de mí y bueno, ya aquello duró poco. Cuando tuve 14, 15 años, encontré lo que yo llamo una de las piezas más importantes de mi puzzle. Yo creo que todos los seres humanos, a medida que vamos caminando, vamos encontrando piezas que nos permiten ir componiendo nuestro puzzle personal. Yo la pieza del puzzle que encontré fue la de la realidad extraterrestre y la oportunidad de conocer a seres, a personas que habían estado dentro de platillos volantes. Aquello fue lo que yo busqué. A partir de ahí, todas las demás cosas se han ido encajando con esta, con esta pieza principal, ¿no?
En el caso concreto del tarot, yo no lo busco, el tarot llega a mí de la siguiente manera. Fue, bueno, una sincronía. O sea, yo tenía un amigo que colaboraba en las traducciones de Philippe Camoin. Para quien no conozca a Philippe Camoin, he sido el restaurador del tarot de Marsella junto con Alejandro Jodorowsky, que quizás es quien más suena por la fama que tiene. Entonces, un fin de semana, los talleres que daba Philippe Camoin en España duraban 2 sábado y domingo. Él no pudo asistir. Entonces le pidió a una amiga mía que lo sustituyese. Cuando acabó el taller, vino, la encontré y me dijo que ella había quedado impresionada por lo que había aprendido del tarot, pero sobre todo porque la persona que estaba traduciendo con ella era una traductora profesional, y como profesional fue impecable. La sorpresa de esta amiga mía fue que al siguiente curso Philippe Camoin exigió a la organización que fuese ella la que lo tradujese. Y ella le preguntó el por qué, si ella no conocía, ella no sabía de tarot, no era perfecta. Y él le decía que él no buscaba la perfección, él buscaba una sintonía a nivel energético con el traductor porque es su voz en castellano. Hizo una traducción de un fin de semana muy agotador, y entonces al siguiente curso que Philippe pidió, esta amiga mía me pidió si yo podía ir a acompañarle. Y allí fue cuando yo descubrí el tarot. Y siempre digo lo que le oí decir una vez en una intervención a Cesulín. Eso se resume en 2 palabras: impresionante. O sea, me quedé. Yo es verdad que en una vez me había puesto en un proyecto profesional que no arrancaba con mi cuñado y con mi hermano, y como no arrancaba y no encontrábamos una respuesta lógica al por qué no funcionaba, si tenía todos los visos de funcionar, solicitamos la lectura de una amiga mía que era tarotista. Y recuerdo que yo había acudido al tarot, es decir, yo no, quizás por mi formación, por todo lo que había conocido, no me costó ni me ha costado nunca aceptar que el tarot es algo, funciona, o no es esa imagen que tiene, ¿no? Lo que pasa que estar con Philippe Camoin me permitió adentrarme dentro de esta máquina espiritual, vamos a llamarle así, y ver sus intríngulis, y es realmente impresionante. Entonces integré el tarot a mi vida, me vino a buscar, yo no lo fui a buscar, pero estoy muy contento de que haya venido a buscarme. Por eso decía al principio que soy un regalado de la vida. He tenido muchas experiencias, he conocido a muchas personas, tú también, por ejemplo, entre ellas, ¿no? Te conocí en un taller con Joe Dispenza, y me siento muy afortunado. Digo una cosa que a lo mejor puede sorprender: el tarot no es el centro de mi vida, no, porque tengo muchas, pero sí que ocupa un lugar muy importante, muy importante. Soy tarotista y soy tarólogo. Estudio el tarot y hago lecturas y soy profesor de tarot. Bueno, de hecho yo recibí 2 lecturas fantásticas, sí, hace un tiempecito, y muy, muy interesante. ¿Y qué es lo que te cautivó cuando conociste el tarot ese fin de semana? ¿Qué es lo que te cautivó? Porque en general tenemos una idea preconcebida, porque es lo que se ha ido extendiendo, por lo menos últimamente, en el mundo occidental, de lo que es el tarot como algo totalmente predictivo, qué va a pasar con esta persona, yo por lo menos estuve un tiempo haciendo lecturas, y sobre todo durante el confinamiento, muchas lecturas online, y muchas iban orientadas a esto. Quiero saber qué va a pasar con esta persona, en esta situación, y va muchísimo más allá. Entonces es como ir desmitificando ese mito de lo que consideramos que es el tarot hoy en día, para ir realmente a lo que son los orígenes, lo que son las raíces y el verdadero sentido del tarot. Aunque sea un sentido muy amplio, pero que es bastante distinto a lo que estamos viendo y viviendo actualmente. Entonces, ¿qué es lo que te cautivó así de entrada? Mira, yo tengo una percepción personal que evidentemente puede ser o no compartida. Dentro de esa percepción personal, en lo que atañe al tarot, el tarot tiene una magia que atrae. Puede o no gustar, puede o no interesarte, pero no deja indiferente. Es verdad que cada vez menos o cada vez más se conoce la otra parte del tarot, pero en el inconsciente colectivo, sobre todo, el tarot y eso tiene una razón del por qué es así, el tarot está vinculado sobre todo
a la lectura y predictiva. Y casi siempre las preguntas, los tres típicos enfoques, ¿no? El amor, el trabajo y la salud, ¿no? El ser humano siempre tiene ansia de tratar de sentirse seguro ante la inseguridad que proporciona un futuro que nunca se sabe cuál va a ser. Entonces el tarot ha sido siempre pues un asidero porque es el oráculo. Yo, respecto del tarot, siempre digo una cosa, y es que cuando no soy astrólogo, la estoy estudiando, es una materia que quiero seguir profundizando. Para mí, cuando entendí lo que era la astrología, yo entendí que la astrología es el libro de la vida. Es decir, todo está escrito en las estrellas, en la astrología es el arte de saber leer ese libro. Entonces el tarot es el oráculo por excelencia. Tú puedes preguntar al tarot, independientemente que la lectura es solamente una parte. Y yo diría quizás la menos importante de todas, la más conocida, pero es la que menos importancia tiene. Para responder a tu pregunta, yo cuando fui al primer taller de Philippe, yo iba como traductor. Yo he vivido 18 años en Francia, entonces conozco el francés y eso es lo que me permitió. Por eso te decía el regalo de la vida. Si yo no hubiese sabido francés, no hubiese podido haber estado. A mí lo que me impresionó cuando llegué al primer día de clase era ver toda la exposición de las cartas expuestas en un mural, unas cartas que medían, no sé, 40 o 50 centímetros o 20 de ancho, ¿no? Ya de hecho, las cartas del tarot responden en su proporción a la geometría sagrada. La geometría sagrada, que está en muchos aspectos de la naturaleza y de la vida, incluso de las cosas, es lo que produce en ti esa magia inconsciente. Tú sabes que hay algo que te atrae, no sabes lo que es, pero tú sabes que hay algo en tu interior que te dice que ahí hay algo. Entonces, cuando empecé a escuchar a Philippe todo el desarrollo, fue como descubrir un mundo que, en mi caso, fue una bendición porque no llevaba ningún preconcepto. Es decir, cuando se estudia el tarot con Philippe, él rompe algunos esquemas tradicionales del tarot. De hecho, a nivel personal suyo, eso le ha costado dentro de la comunidad de tarotistas y de tarólogos una cierta imagen de rompedora porque rompió esquemas. De hecho, él lo que había hecho con Jodorowsky fue restaurar. Es decir, después de muchísimo tiempo en el que el tarot, siendo una transmisión fundamentalmente oral, ha ido perdiendo valores, conocimientos, se han ido aplicando cosas de cada uno que lo transmitía. Ya sabes, es un poco como el juego del teléfono, ¿no? Aquel que nos hacíamos con las cáscaras de yogur, ¿no? Es decir, yo digo A, el otro entiende AB y al final acaba siendo que es C, es decir, tiene muy poco que ver con la A, ¿no? Entonces, el tarot, una vez que lo restauró Philippe con Jodorowsky, adquiere como una imagen extraordinaria, ¿no? Yo lo que vi es que tenía una tremenda lógica todo lo que él decía. Además lo demostraba en lo que es la restauración del tarot. Jodorowsky y Camoin han sido dos personajes complementarias por su antagonismo. Jodorowsky es la magia, la libertad, descúbrelo por ti mismo, y Philippe es cuadrado, es matemático, el tarot tiene unas leyes, el tarot tiene unos códigos, el tarot tiene una forma de manifestarse. Entonces, cuando yo escuchaba toda esta explicación, yo que soy Libra, soy mental, soy aire, yo veía que aquella lógica tenía su lógica y que era como decía antes, impresionante. Dios mío, pero ¿qué es esto, no? Y sobre todo, lo primero es ver todas las cartas allí puestas, que incluso cuando yo he hecho alguna conferencia y ha venido gente que se nota que está acompañando a alguien, no deja indiferente. Mira las cartas, algunas te atraen, otras te rechazan. Entonces, eso fue lo que me atrajo del tarot. Y luego, después de haber estado durante bastantes años traduciendo todos los talleres que Philippe dio en Francia y en España, pues yo los traducía al lenguaje castellano, de ir aprendiendo en profundidad lo que es el tarot, que además no te lo acabas. O sea, más ves, más encuentras, más ves, y así sucesivamente.
Es una de las magias del tarot. Y Marcos, ¿cómo podíamos encontrar esa similitud con el famoso viaje del héroe que al final todos vivimos, todos experimentamos? Porque para mí, cuando hice el curso que hice hace unos años, que se llamaba El viaje interior, que era de arcanos mayores, realmente vi esa lógica y vi esa similitud con nuestro camino de vida, desde el nacimiento hasta la muerte, que puede ser una muerte, siempre será física al final, sin embargo, antes de esa muerte física puede llegar lo que es la muerte psicológica, emocional y el renacimiento o el nacimiento a algo completamente nuevo, a un nuevo estado de conciencia. Entonces, ¿cómo podemos? Me parece apasionante, ¿no? Desde el loco hasta eso, hasta el mundo, hablando de los arcanos mayores. Y la segunda pregunta que me viene en este sentido es cómo incluiríamos en este viaje los arcanos menores. Mira, como tú bien has dicho y bien has mencionado, el tarot se divide en dos grandes grupos de cartas, independientemente que todas forman un conjunto, los arcanos menores y los arcanos mayores. Si nos centramos en los arcanos mayores, vemos que todos los arcanos tienen un número, es decir, marcan una secuencia. Voy a ver si... me había preparado esta foto, a ver si se ve bien en la cámara. ¿Veis aquí la disposición de las cartas? Sí, lo Digamos, veis. están numerados. El 1, este sería el 1, este sería el 8, este sería el 15 y al final tenemos 7 columnas en 3 filas. El que esto se ponga así para estudiar el tarot tiene que ver con un código que aquí se ve y ya con esto acabo la parte teórica. ¿Ves aquí que hay 3 daditos? Sí. Esto es un detalle de uno de los arcanos en el que marca una numerología. Esa es la base para estudiar el tarot de una determinada forma, que es de donde más informaciones aparecen. Porque cuando tú quieres estudiar el tarot, se puede hacer, como muestra Jodorowsky, de 1000 formas. O sea, hay 1000 formas de abordar el tarot. Podríamos hablar, pero bueno, no es el tema de esta reunión. Entonces, cuando tú pones el tarot en esa disposición que habéis visto, lo que queda claro es que marca como un sendero. El 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. El tarot es volumétrico, es decir, tú lo puedes ver en su conjunto y tú lo puedes ver individualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú estás en la primera columna, las 3 cartas son toda una información y así sucesivamente. Pero si tú las ves de uno en uno, del 1 al 2, es como un sendero perfectamente delimitado que te lleva al final. En el tarot de Marsella hay solamente un arcano que no tiene número. El tarot es el juego de naipes más antiguo que existe. Ahí es una de las discrepancias de las que decía que había hablado Philippe en la comunidad de tarólogos. Mientras que algunos historiadores sitúan el tarot como que nace en el 1500, Camuán dice que no, que viene de mucho más antiguo, viene incluso de los persas, de Sumeria, y que fueron los padres del desierto los que lo dieron a conocer al mundo a través de la Biblioteca de Alejandría. Y que quien lo trajo a Europa, fue la compañera de Jesús, María de Magdala. Todo esto no es solamente algo que se dice, es algo que él demuestra con los símbolos. Eso para que veáis lo que os decía, que es impresionante. Cuando tú ves el sendero y pones esta carta que no tiene número fuera, y lo que estaba diciendo era que al ser el juego del tarot el que dio origen a todos los demás juegos de naipes conocidos, en todos los juegos, cuando tú juegas a cartas, siempre hay una figura que tú quieres, que es el joker, es el comodín, porque es cualquier carta que tú quieres que sea en el momento del juego. Entonces, esta carta, al estar fuera, significa que él es el que está presente en todas las etapas.
Solamente con este concepto que se ve mejor cuando se muestra, porque ahora es solamente mi palabra, os he enseñado la imagen, pero es solamente mi palabra. Cuando tú ves esto te das cuenta que el tarot en una primera imagen, lo que tú estás viendo o lo que estamos viendo es el espejo de la vida. Te estás dando cuenta que el tarot te está mostrando perfectamente todo un camino de evolución a nivel interior que se puede manifestar en cualquier plano, en el físico, si es, por ejemplo, para la consecución, la realización de un proyecto personal que tiene que ver con el trabajo, o si es mucho más profundo, como es tu realización como espíritu. Porque lo que muestra el tarot cuando tú lo pones delante en esa disposición de 7 columnas en 3 filas, lo que estamos viendo es un reflejo de lo que es la vida, con cada una de sus etapas. De hecho, cada arcano significa un concepto que tiene que ver con las distintas etapas. Por ejemplo, cuando tú empiezas el camino del héroe, el camino pacífico, lo primero que tienes que hacer es ¿por qué quieres hacerlo? ¿Qué te impulsa a hacerlo? ¿Qué fuerza te empieza a hacer? Y eso ya lo muestra el propio arcano sin número, que está en todas partes. Ahí se ve cuál es el impulso que te lleva. Es el conocido, bueno, como el loco. ¿Sí? Sí, que en realidad es un error de interpretación. En realidad es el rey. Yo hago cursos de tarot y lo explico con más detalle. Ahora sería necesitaría poder mostrar las cartas, poderlas ver, pero quédate o quedaros con este concepto. Lo que se llama el loco, en realidad es el rey. Pero eso también tiene una connotación que lo explica. Porque cuando alguien sigue los impulsos de su corazón, para las personas que lo rodean, si no están en su misma sintonía, lo más lógico es que le llamen un loco. Tú estás loco. Alguien que, por ejemplo, es capaz de rechazar una propuesta de trabajo que parece inmejorable, pero que va en contra de su sentir, porque a lo mejor ese trabajo tiene algo que ver en contra de sus valores y lo rechaza. Otras personas le dirán, tú estás loco. ¿Sí? Y evidentemente has de tener un nivel de locura. Y luego también hay otro detalle, es que las cartas, como se pueden ver del derecho y del revés, evidentemente el que no sigue a su rey interior, Es decir, honra su corazón. realmente es un loco. El que no sigue a su corazón, el que no hace la conexión con su yo esencial, con su rey interior, realmente es un loco que hace locuras. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra realidad. Un mundo gobernado por locos. Un poco. ¿Y cuál sería entonces, cuál sería ese viaje, Marco? Si lo puedes describir así, no te diría con brevedad, pero sí cómo sería ese viaje, porque es como esa secuencia de la que hablábamos, las diferentes etapas por las que pasamos en nuestra vida hasta alcanzar esa autorrealización, que para mí sería esa conexión con el espíritu, con el yo soy, esa fusión. Nosotros los seres humanos, en realidad somos un cuerpo al servicio, es que esa palabra, y ahí ya estoy entrando en PNL, no es que sea muy correcta, ¿no? O sea, pero es una forma de entendernos, venga, vamos a darla. Nosotros estamos aquí para arreglar un futuro que nosotros hemos ayudado a construir, en la mayoría de los casos. Ese futuro, a lo mejor, tiene que ver con el aprender cosas que en otras experiencias de vida no hemos aprendido o no hemos querido aprender. Es decir, ese axioma que dice nosotros somos un espíritu en una experiencia... Marcos, se ha quedado la imagen unos instantes congelada. Ya. Entonces, si puedes rebobinar unos 3 segundos. Ese axioma que dice nosotros somos
un espíritu eterno teniendo una experiencia temporal. Es cierta, hemos perdido por estar fuera de la conexión con nuestro rey interior, con nuestro Dios interior, con nuestra chispa divina, con el verdadero yo, como cada uno lo quiera llamar. El nombre es lo de menos. Lo importante es sentir que nos estamos expresando lo mismo. La vida es encontrar esa sintonía perfecta con ese ser, con esa parte de ti misma sabia, que sabe por qué y para qué estás aquí. Entonces, el camino que se ve en el tarot es el sendero que tú llegas para llegar a ese estado, que los antiguos llamaban de cristificación, es decir, rompes este velo de malla que nos mantiene en la ilusión, sentimos la trascendentalidad de las cosas y todo eso es un estado de conciencia que es útil para nosotros y para el universo. Entonces, eso es lo que se ve en el tarot con todas las etapas que te lleva a eso, en el que en el último estadio está simbólicamente reflejada lo que es la cristificación, entendida no tanto como un valor religioso, porque uno podría decir, bueno, pues que tú no le hables de cristificación a un budista o a un indio Hopi de una reserva en Norteamérica. Pero si tú hablas de estado de conciencia total, todos entendemos que estamos hablando de lo mismo. Entonces, lo que te está explicando el tarot es ese camino para llegar a ese estado de conciencia, y él lo refleja con una iconografía que tiene que ver con nuestro patrón cultural, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tarot se habla, en los arcanos está el papa y la papisa, está la casa Dios y está el diablo, es decir, son conceptos que tenemos que trascender más allá de las palabras, es decir, el diablo o Dios son esas dos fuerzas del universo que trabajan en la armonía, es decir, la construcción y la destrucción, blanco o negro. Marcos, ahora que dices lo del diablo y la casa Dios, que sería conocida también como la torre, como un poco quitarle ese significado de hay cartas buenas, hay cartas malas. Yo me he encontrado a veces que me han dicho, no, es que yo prefiero no porque tengo miedo que me salgan cartas malas. Y entender que no hay cartas malas, son etapas de ese propio camino, de ese mismo camino, y necesarias. Entonces, ¿cómo explicarías eso para que las personas que no conocen tanto el tarot realmente se den cuenta que no tiene que ver con eso, con lo bueno y con lo malo? En astrología pasa lo mismo, están los famosos planetas maléficos y los benéficos. Todos queremos que los benéficos estén en tránsito, estén bien aspectados y los maléficos fuera. Y son la luz y la sombra, son partes de nuestra experiencia humana y por tanto igual de importantes. Entonces, ¿cómo tranquilizamos a las personas que no están tan familiarizadas con el tarot para que se abran quizás a la experiencia de conocerlo y experimentar con él? Yo he tenido la experiencia en tanto que tarotista y en tanto que profesor de tarólogo, sentir eso que estás expresando tú, ¿no? Cómo hay cartas que atraen y hay cartas que se siente rechazo. Y cómo incluso dependiendo del estado o del momento, atrae más una carta que otra. Hasta incluso el punto de que la que a lo mejor rechazabas al principio, después es como la que más te atrae, ¿no? Por ejemplo, el arcano 13, que es la de la transformación. Yo decía en un momento de mi intervención que cuando vemos el mandala 3x7 con todos los arcanos mayores, en realidad estamos viendo un espejo de la vida. Nosotros, decía también en un momento de mi intervención, que somos un espíritu viviendo una etapa humana. Nosotros, estando aquí abajo, esa parte de yo, que se identifica mucho conmigo mismo, en realidad yo no soy eso. Mi verdadero yo es ese que está detrás, que veo, que no veo, pero que siento. Entonces el tarot lo que hace es que muestra la realidad dual de la vida. Porque nosotros, en este universo que nos contiene y que nos alberga, en realidad nos movemos
entre dos polaridades constantemente, porque eso nos permite llegar a un valor de síntesis que es el punto medio entre los dos extremos. Entonces el tarot lo que hace es que te muestra eso. Por ejemplo, existen dos fuerzas en el universo, como había dicho antes, ¿no? Está la fuerza constructiva y la fuerza destructiva. Tenemos la fuerza centrífuga y también tenemos la fuerza centrípeta, una que te lleva hacia afuera y otra que te lleva hacia adentro. No podemos obviarlo. Tenemos luz y tenemos sombra. Entonces, el tarot lo que hace es que te muestra eso en imágenes. Cuando tú eso lo entiendes y lo trasciendes, tu visión ya no es la misma. Porque entiendes que eso es necesario que esté así en un momento determinado. Yo decía que cuando vemos el Mandala 3x7 como un sendero, son etapas. Entonces, hay una etapa que es la de la transformación profunda o la de la destrucción, que puede estar asociado en un principio a una idea de miedo porque voy a algo desconocido. Es la famosa frase, ¿no? Lo que la oruga llama el fin del mundo, la mariposa lo llama el principio de la realidad. ¿Cuál de las dos cosas es? Las dos cosas al mismo tiempo, porque la oruga y la mariposa son el mismo ser. Entonces, cuando nosotros vemos el camino del tarot, que hay un momento que tenemos que pasar por ese lado oscuro, tenemos que atravesarlo, tenemos que conocerlo, pero para trascenderlo. Una vez que lo trascendemos, nuestra conciencia entra en un estado que es difícil de explicar. Entonces el miedo ya no existe. ¿Yo cómo podría ayudarle a las personas a que venciesen ese miedo? A mí en una ocasión, un amiguete, un conocido, una de esas personas que te decía que me he encontrado en la vida que han sido un regalo, él me dijo una frase que he ido entendiendo cada vez más con el tiempo. Él me decía, mira Marcos, la última barrera que nos falta a nosotros, los seres humanos, para trascender nuestro aspecto humano, es el miedo. Y no me dijo más, ¿eh? Él era profesor de Reiki y tal. O sea, y lo entendí con el tiempo, porque me dije, el miedo que es necesario y útil en determinados momentos, en realidad es el último vestigio que nosotros tenemos de nuestra etapa humana. Cuando tú estás en perfecta sintonía con tu Dios interno, el miedo no existe. Ese axioma lo demuestra una expresión muy sencilla que yo cuando era niño en la escuela no la entendía. En la escuela, en la clase de gramática, la profesora decía, vamos a jugar a los opuestos. Venga, bonito, feo, arriba, abajo, frío, calor. Y dijo, amor. Y me tocó a mí, yo dije, odio. Y dijo, no. ¿Cómo que no? Lo contrario al amor. Dice, no. Lo contrario al amor es el miedo. Claro, el miedo es lo que nos ata a nuestra parte animal, que nos ha sido útil durante un tiempo. Yo no digo que no hay que como decía mi padre, la barrera que separa los extremos es muy fina. Una cosa es tener precaución, cautela, saber lo que haces, y otra cosa es ser ahí voy y lo que me pase, ¿no? Pero el miedo en realidad es la ausencia del amor. Entonces, cuando tú ves las cartas, si eres capaz de trascender ese miedo, es decir, ¿por qué esa carta te produce miedo? ¿Qué te produce en ti? ¿Qué te resuena? ¿Qué hay? Y a lo mejor empiezas a ver cosas diferentes, y dices, ostras, es verdad. Y ese es uno de los regalos del tarot. Y, por ejemplo, Marcos, para una persona que no lo conoce mucho, ¿cómo puede ayudarla el tarot a conocerse y a reconocerse y a conectar con esa parte divina, con esa esencia divina? Buena pregunta. Mira, yo siempre parto de una base, y es que en realidad la realidad la creamos nosotros.
Es decir, si tú sientes que el tarot te puede ayudar, el tarot te va a ayudar. Si tú sientes que el tarot no te va a ayudar, el tarot no te va a ayudar. Si tú sientes que te puede ayudar otra cosa, perfecto. Porque en realidad, la clave está siempre en nosotros. Es cuando llegué a comprender eso, entendí la resistencia, y entre ellos he enumerado amigos míos íntimos, que el tarot no quieren saber nada, dicen que no vale nada, ¿no? Digo, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, yo lo que diría, y es una cosa que digo en los cursos y que yo escuché decir en los cursos, es que cuando te acerques al tarot, si tienes la oportunidad, lo hagas con los ojos de un niño. Es decir, si es posible, en la medida que te sea posible, desprovisto de cualquier preconcepto y prejuicio, incluso de cualquier expectativa. El tarot, si aparece, yo he conocido muy buenos tarotistas que cuando me hablan de su historia, es que ya era de sus abuelos, de su abuela, que cuando eran niños le enseñaba las cartas, me hablaba, me explico, ¿no? Si el tarot te atrae, estudia el tarot, porque es una vía muy válida. Bien estudiado y bien, es muy válida. ¿Y cómo puede ser? Pues acercándose, sencillamente, o sea, sin expectativa y con los ojos de un niño, ¿no? Es que no encuentro mejor explicación. Es A lo decir, yo, por mejor, ejemplo, de repente me empieza a llamar la atención, que es lo que me pasó a mí, aunque yo tenía la sensación que ya lo había hecho antes. Yo no, incluso antes de haber hecho este curso, esta formación que duró 6 meses, ya intuitivamente lo leía, ¿no? Porque al final es un canal para la intuición, para esa sabiduría que ya está. A veces el canal que nos resuena es ese, a veces es la astrología, a veces es el diseño humano, lo que sea, no importa. Lo importante es que te ayude a reconectar. Porque a veces yo me acuerdo cuando daba talleres, ¿qué es mejor, esto o lo otro? Lo que a ti te resuene, lo que a ti en ese momento te llame la atención. Entonces, imagínate que a mí me llama la atención como me pasó y me compro un tarot y cómo puedo empezar a trabajar con él, aparte de comprar libros, aparte de asistir a cursos, ¿cómo puedo empezar a acercarme? Es decir, coger una carta, agarrar una carta, observarla, dejarme sentir que me mueve. ¿Cómo puedo conectar con esa sabiduría tan ancestral? hombre, como decía al principio, básicamente, el tarot ha sido siempre una transmisión oral. El tarot, hasta su restauración, digamos que era incompleto. O sea, había muchos aspectos que el tarot no podía demostrar, no podía mostrarse. Estamos en un final de ciclo de tiempos y una de las cosas que se cumplen para este final de ciclo de tiempos es ese axioma que dice que no hay nada oculto que no verá la luz. Y eso es válido absolutamente para todas las cosas. Y entre ellos el tarot, es decir, el verdadero tarot no está todavía muy esparcido, no está todavía muy extendido, pero se empieza a conocer. Hay gente que ha tenido un abordaje interesante, un abordaje realmente digno de encomio, ¿no? Entonces son buenos profesores, ¿no? Yo diría que la mejor manera, y es un axioma que es válido para cualquier aspecto de la vida, es entrar en conexión con tu ser interior. Tiene más sabiduría de la que nos imaginamos. Es decir, evidentemente, yo diría, para conocer bien el tarot, es mejor escuchar de alguien que te lo va a saber transmitir, al menos en las piezas básicas, para que tú luego puedas despegar. Porque esto es un poco como que puedes empezar digamos, si tu interés es honesto y es puro de corazón, acabarás encontrando la verdad. Eso sí, quizás a lo mejor te puede costar un poco más. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en la tradición tarotista de toda la historia, prácticamente, la casa Dios, la torre que tú has llamado antes, está considerada como una carta negativa, porque habla de destrucción, de cambio, ¿no? Y no, o sea, cuando tú ves la casa Dios, la torre, en el francés, en el original, está escrito la Maison Dieu.
está al lado, la casa Dios es la número 16 y el número 15 es el diablo. Es decir, el tarot ha hecho un juego muy interesante que te pone los dos máximos opuestos uno al lado del otro. Si tú lees un libro o una tradición y te quedas con ese concepto, vas un poco, digamos, no vas tan recto. ¿Me explico? Si tienes la oportunidad de conocer a alguien que conoce bien el tarot y te lo explica bien y te explica el por qué es la casa Dios, no es negativa, sino todo lo contrario, ¿no? Porque, por ejemplo, ya que estamos hablando del tarot de Marsella, ya hago un pequeño apunte por si surge a dar un curso, que podría darlo, ¿eh? Si se crea el interés, no tengo ningún problema. La casa Dios es la Maison Dieu. Y Jodorowsky, que sabe perfectamente hablar francés, él hace un juego de palabras, dice, porque además está mal escrito. O sea, la Maison Dieu, todo junto, ¿no? Y dice, casi parece que está escrito l'âme et son Dieu, que traducido al castellano sería el alma y su Dios. Entonces, es lo que decía Philippe, por eso te hablaba de la lógica. Él decía, ¿cómo la torre puede ser, o la casa Dios, puede ser una carta negativa cuando el polo negativo lo tiene justo al lado, que es el diablo, que además lo pone el diablo? Vale, espérate, aquí no hay. Entonces, claro, esa incidencia es lo que te digo, tratar de encontrar siempre o de buscar siempre el mejor profesor posible para que te dé las claves básicas para que luego tú puedas desarrollar tu propio estudio y tu propio acercamiento. Y ahí es lo que te decía, o sea, confiar plenamente en tu Dios interior, de que si realmente el tarot para ti es una vía, te irá poniendo tu Dios interior, te irá poniendo las personas correctas, los momentos correctos, las personas correctas, para que llegues al correcto estudio. Y si estás equivocado, que a lo mejor forma parte de tu proceso de desarrollo. Es decir, aprender dónde está el engaño para luego valorar más lo bueno, lo auténtico. ¿No? Porque el universo siempre, aunque no lo creamos, trabaja en clave de bien. Entonces, ¿cómo poder hacerlo? La propia libertad, estudiar. Si se propone hacer un curso, pues yo lo daría. Si no, yo podría decir compañeros que hacen cursos, en fin. Yo me acuerdo que cuando hice este curso hace 15 años, justamente, claro, eran 22 semanas. Y el profesor dijo, bueno, cada semana hacíamos el arcano mayor correspondiente con toda la simbología, que yo alucinaba con la simbología, la relación con la astrología. Hacíamos una meditación para conectar con esa energía, con ese arquetipo, porque son arquetipos. Y él decía, si en algunas semanas pasa algo fuera de lo común, poned atención a ese arcano. Y yo me acuerdo que a mí se me perdió la justicia. Yo andaba toda la semana con la carta encima y de repente un día no la llevaba, o sea, la había perdido. Y yo, a ver, ¿esto qué puede significar? Entonces ahí ya había un significado. Sí, o sea, cada semana era como que se movía algo en relación a ese arcano porque habíamos activado su energía y luego fue la única de todas que se me perdió. Y fue impresionante el significado, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías, por ejemplo, coger una que a ti ahora intuitivamente te llame la atención y explicarnos un poquito más en detalle la simbología para ver que realmente es algo muy rico y que va mucho más allá de su uso predictivo. Mira, di un número, del 1 al 22, el primero que te venga al pensamiento. Es que siempre me viene el mismo porque es mi favorito, el 17. El 17. Claro, a mí me encanta la estrella. Pues mira, pues ahora te voy a romper los esquemas y en vez de coger la carta 17, vamos a sumar 7 y 1 y vamos a hacer el 8. ¿Te parece? Vale, perfecto. Mira, el 8. Y la carta, la justicia. Esa es la que perdí además, justamente. Mira, estamos hablando del tarot restaurado, ¿eh? Es decir, todos los símbolos que aparecen, aunque yo he conocido estudiantes que están yendo un paso más allá, es decir, es como si Camoán, sobre todo Camoán,
porque Jodorowsky restauraron el tarot. Una vez que el tarot quedó restaurado, ellos siguieron en comunicación, me consta que siguen en comunicación o han estado en comunicación, pero luego cada uno siguió su vía, ¿no? De hecho, cuando tú lees el libro La vía del tarot de Jodorowsky, él explica lo que él siente una vez que restaura el tarot. Bueno, para no enrollarme. Entonces, vamos a partir como un patrón de base del tarot. Una de las cosas que marca muchísimo de esta carta es que, a diferencia de todas las demás, voy a poner solamente, por ejemplo, un ejemplo. A ver, mira, por ejemplo, la 3. No sé si se ve bien. ¿Ves que esta tiene los ojos hacia su derecha? Sí. Por ejemplo, ahora vamos a mirar una que tenga a su derecha hacia su izquierda. ¿Ves que esta su posición está mirando a su izquierda? Es decir, una de las cosas que marca en el tarot, es que las cartas tienen mirada, miran para la derecha o para la izquierda. Mira, un pequeño guiño de ojo. Hay más cartas que miran hacia la izquierda que no hacia la derecha. Es decir, que están mirando hacia... Y esta es la primera que está mirando al frente. Pero cuando miran a la izquierda, Marcos, ¿hacia dónde miran? Hacia el pasado. Desde un punto de vista arquetípico, el ser humano sitúa el pasado a la izquierda, el presente y el futuro a la derecha. Como el tarot, una de sus funciones, que no es la principal, es el predictivo, el tarot, una buena lectura de tarot, te está diciendo, en base a este presente, el futuro que se prospecta es este, que no es determinante. Porque tú puedes tomar conciencia viendo las cartas y en ese mismo momento, con tu insight, ese futuro ya lo estás cambiando, porque has tomado conciencia. Como en nuestra realidad, había dicho al principio de nuestra charla, que estamos aquí para arreglar el futuro, ese futuro ha sido generado en un pasado. Para entender lo que el futuro nos depara, nuestra mirada, que no es estar anclado en el pasado, es ver de dónde viene. Por eso en el tarot hay más cartas que vienen del pasado. Míralo al pasado, para entender dónde les ha llevado esa situación, para tener más claridad. Pues esta es la primera, en ese círculo de 8, en ese sendero, que mira en el presente. Es decir, no mira ni al pasado ni al futuro. Había dicho que hay muchísimas formas de estudiar el tarot, muchísimas. La más aconsejable, o una de las más aconsejables, en el tarot restaurado es 7 columnas de 3 filas. Esta sería la primera de la segunda fila, de la primera columna de la segunda fila. Te está diciendo que la justicia, la acción justa, la palabra justa, es que tú estés en el aquí y en el ahora. Además, hay un pequeño detallito muy curioso, y es que ves aquí que tiene como un ojito. Sí. Significa que cuando tú estás perfectamente alineado contigo mismo en el aquí y en el ahora, tienes lo que se llama la clarividencia, que en realidad es, como dice el Principito, como está escrito en el libro El Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Es decir, cuando tú estás en la acción justa, tú estás en tu aquí y en el ahora, tú tienes la capacidad de ver eso que está oculto. Puede ser desde la bondad en las personas hasta la mala intención de las personas, desde lo que hoy está gestando en el futuro, tanto si es positivo como si no es positivo. Además, hay otro detalle, y no voy a entrar más porque si no sería un... Tú fíjate que en su mano izquierda tiene una espada. Antes me habías hecho una pregunta que no te había contestado, y era
los arcanos mayores y los arcanos menores. El tarot había dicho que es la representación de la vida, mientras que los arcanos mayores atañe a todo lo que es tu parte mágica, tu parte interna, tu parte de tu verdadero ser. Los arcanos menores te hablan de la materia. Entonces, los 4 palos de la baraja de los arcanos menores, los bastos, los oros, las copas y las espadas, hablan de las 4 fuerzas primarias de la naturaleza. Las espadas tienen que ver con el mental, porque como vuelan por el aire, te está hablando del mental. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que cuando tú estás en el aquí y en el ahora, al pasado ya no le das esa fuerza, no te condiciona, porque estás aquí y en el ahora. ¿Cuántas veces los seres humanos, por no estar en el aquí y en el ahora, nos perdemos muchísima información? Hasta el punto que hay gente que llega a morir y consiguen estar en su aquí y en el ahora minutos antes de morir. Porque han estado o en el pasado, o en el futuro, o en las preocupaciones, menos aquí. Entonces la justicia te está diciendo que es la primera y que tiene que ver con el aspecto del alma, de demás. Estate en el aquí y en el ahora, para que tu acción y tu palabra sea la acción justa. Evidentemente hay muchísimas más cosas, ¿eh? O sea, esto es solo, digamos, lo más visible. Porque además, cuando tú ves esta carta, tienes que ver las otras, porque hay simbolismos que aparecen en esta carta, que también aparecen en otra carta, que las relaciona entre ellas, entonces ves las diferencias, ves los complementos. Por ejemplo, ¿ves que esta mujer tiene 2 columnas detrás? Uh-huh. Pues cuando tú ves, por ejemplo, la papisa, a ver, ¿ves? Tiene un velo. Este es el 2. Significa que cuando tú estás en esta etapa, todavía no tienes la capacidad de ver lo que está detrás del velo. Cuando tú de la 2 llegas a la 8, ya empiezas a verlo. No lo ves del todo, pero ya empiezas a verlo. Como decía Jesulín, impresionante. Sí, la verdad es que sí, las palabras a veces no alcanzan para expresar esa grandeza. Yo tengo un amigo, además se lo he dicho que lo diría, que está haciendo un estudio sobre lo que él llama el, ¿cómo se llama esto? El tarot lunar. A este le llama el tarot solar. Dice, pero el tarot, parte de la base de que si el tarot es el libro de la vida, no lo dice con estas palabras, pero el concepto es ese. Lo tiene que explicar absolutamente todo, no solamente una parte, todo. Y explicar todo, está la parte luz, está la parte sombra de la realidad que nosotros llamamos la existencia. Y él está trabajando en ello. Es impresionante, o sea, a veces me departe, me comparte, y yo me digo, Dios mío, lo que está encontrando. El tarot no lo acabas nunca, empiezas y es un camino que no lo acabas nunca. Que te puede acompañar toda la vida, toda esta existencia física. Y Marcos, ¿podrías hacernos una lectura a los que estamos aquí y ahora para ver qué se está moviendo a un nivel así más colectivo? ¿Tú tienes forma de saber, incluyéndonos a nosotros dos, cuántos son los que estamos ahora activos y presentes en este momento? Aquí en la... 19. 19. Contándote a ti y a mí. 19. Sí. Ahora mismo 18, porque es que eso se mueve muy rápido. Bueno, Pero así, en el momento que tú me has dicho, ahora 19. Puede ser que se sumen 3, 19. Vale, pues entonces vamos a hacerlo doble. 19. Vamos a ver la carta del 19 y vamos a ver 9 más 1, 10. A ver qué va a encontrar. ¡Ajá! ¡Ostras! Impresionante. Mira. La 19
sería el Sol, y la 10, la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna es el tarot. O sea, si en el simbolismo de los arcanos, se pudiese definir así, que así se define, para entendernos, ¿no? El tarot es el 10. La papisa, por ejemplo. La papisa, aquí. La papisa. ¿Es que tiene una mujer que está leyendo un libro? Pues en según qué lecturas, esta carta es leer el tarot. El tarot es... Además tiene una pequeña connotación que ayuda a entenderlo. Perdón. Tarot, si haces el giro de las palabras, es rota, rueda. La rueda, la rota de la vida. Esto es el tarot, que simboliza y manifiesta todas las posibilidades de la vida. Subir, bajar y estar en medio. Y esto es el Sol. El Sol, ves que son dos seres que se encuentran a la luz. Esta carta, para mí, también significa el encuentro consciente con mi doble. Tú y yo en una ocasión estuvimos hablando de uno de esos seres que yo tuve la gran suerte de haber encontrado en mi vida, que es Jean-Pierre Garnier Mallet, que él habla del doble, que es a quien yo hacía referencia sin nombrarlo de esa manera, cuando decía de nuestro Dios interior, que Él sabe por qué y para qué estamos aquí. Pues en la carta 19 es el encuentro consciente con ese ser. Pero también, como los arcanos tienen muchos niveles de lectura, también significa el encuentro, la amistad, el trabajo en conjunción, descubrir, construir algo a la luz del sol, ¿no? Bueno, pues ¿qué significa? Desde mi punto de vista, evidentemente, que esta reunión es ir al encuentro amistoso, descubierto del tarot. Si lo vemos así, estamos al lado del ser que sube. Si lo vemos así, estamos al lado del ser que baja. Significa que es una fuerza que nos da para no bajar, para ser conscientes de no bajar. Entonces, en una lectura muy sencilla, pero claro, esto evidentemente es para mí, o sea, puedes compartirlo o no, o otro tendrá otra lectura, pero es esta, o sea, es ir al encuentro del tarot y hacerse amigo con él. Por eso yo te doy las gracias por esta charla, por haber podido hablar del tarot abiertamente. Bueno, es que a mí me parece fascinante, ya sabes que me acompaña además una de las cartas, yo tengo el de Rider, y una de las cartas que me acompaña, que la tengo ahí atrás, es precisamente, no sé si se ve, sí, es el sol, la tengo ahí. Ah. Y además, fíjate qué curioso, recientemente fui a ver a un amigo con el que hago el Quantum, que se llama David, y entonces le dije, David, noto mi sol un poquito apagado, no sé qué me pasa que noto mi sol un poco apagado, y él a nivel astrológico dijo, quizás sea Marte, porque también hay una asociación con los arquetipos del tarot. Y le dije, no, yo siento que es el sol. Y él me miró con el Quantum y llegamos a una vida en la cual históricamente, además coincide con un hecho histórico, hubo una erupción volcánica por allá, el 539, en Guatemala, que afectó toda Europa, parte de Asia, oscureció el cielo y yo entré en consulta diciéndole que es como si el sol se hubiese apagado, el sol de Júpiter acabó de brillar. Y el título del artículo era El sol dejó de brillar, el año más duro de la historia para estar vivo. Y fue como en serio impresionante y sentí una necesidad casi tal de verme acompañada por la carta del sol. Y la tengo conmigo desde entonces y la llevo, la traigo, la tengo ahí, me la pongo bajo de la almohada. Es como siento que he transitado durante un tiempo la luna, que ha sido necesario pasar por ahí y que ahora es el momento más de expansión y que ambos movimientos están bien, porque decíamos, porque el propio universo y nuestro propio corazón hace un movimiento de expansión y de contracción. Entonces, tratando de salir de este etiquetar como bueno o malo, realmente en estos momentos es como esa expansión y una de las manifestaciones de eso son estas entrevistas, por ejemplo. Entonces,
me hace gracia que haya salido justamente para los que estamos aquí esta carta del sol. Yo en el último curso que di, uno de los compañeros que asistía era astrólogo, ya bastante avanzado, ¿no? Y yo le proponía hacer una práctica forma de estudio, es decir, cuando, por ejemplo, se hace una lectura a una persona y de alguna manera se ve el futuro o se ven aspectos que se ven en ese futuro o en esa persona, ver si eso se encontraba un reflejo en la carta natal. Es decir, preguntarle al consultante sus datos para poder levantar la carta natal y ver las armonías, las confluencias de ambas cosas. Entonces, al final, afortunadamente para él, entró en una dinámica de trabajo, porque veníamos de la pandemia, en su sector había sido duro, y ahora está muy, muy ocupado. Entonces, me imagino que es un proyecto que está ahí para poder hacer, pero es decir, es una forma de aprender, de ver, de conocer, de saber, ¿no? Pero sí, está bien. Está muy vinculado, porque aparte comentábamos con David, yo tengo un sol en Virgo en la casa 8. La casa 8 es la casa de Escorpio, es la casa de la oscuridad. Entonces, dijimos que hay mucho vínculo con esa experiencia que tuve o que he tenido, porque ya sabemos que el tiempo no existe, y con esa sensación de mi sol no puede brillar. Y al final la carta del sol está vinculada astrológicamente al signo de Leo. Uh-huh. Es esta capacidad para amistarse, para abrirse, para expandir, para jugar, para pasarlo bien, es ese niño interior que se permite pasarlo bien. Entonces, yo veo, y por lo menos cuando lo estudié, esa unión de ambas cosas. Y, por cierto, para ir como cerrando este círculo mágico, porque podríamos estar un montón de tiempo, y además es un tema que da mucho de sí. ¿Tenéis alguna pregunta, los que estáis ahí en estos momentos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que queráis comentar, compartir? Ajá, ahora. Vale, bueno, a veces pasa, quiero decir que va como va. Pues Marcos, ¿tú quieres comentar algo más que para ti sea importante para completar este círculo, este viaje que hemos hecho? Yo vi una vez una caricatura, un dibujo, que ahora no lo tengo, no había pensado. ¿No? O sea, si no, tendría que buscarlo, pero ahora no lo encontraría. Y se veía una pitonisa, además en el dibujo, en la caricatura, la pitonisa era impresionante, era altísima. Al ver el dibujo me recordaba, para dar una imagen del tronío de esa pitonisa, Lola Flores, ¿no? Con esa... Y tenía delante un pequeño hombre que además se le veía así un poquito como impresionado por esa mujer, y una bola de cristal, y la mujer chillándole, dice, que yo el futuro, y yo que sé del futuro, el futuro es usted, yo que sé. Es decir, mira, yo me encontré en una ocasión, y esto cuando hago los cursos lo digo, yo me encontré una vez una chica que religiosamente me pagaba las lecturas. Pero me las pagaba, ¿eh? O sea, no es un precio exorbitado, pero era una chica joven. A mí me extrañaba que una chica joven, tendría 16, 15 años, me pidiese lecturas y me las pagaba. Pues se convirtió en lo que yo he llamado una taroadicta. Es decir, todas las semanas me llamaba para hacer una lectura. La última era si iba a aprobar el curso. Y le dije, mira, no, lo siento, no te hago la lectura. No, pero yo te la pago. No, mira, pueden pasar dos cosas. Yo te digo, por lo que veo en las cartas, que vas a aprobar, y tú puedes hacer dos cosas. Estudias o no estudias porque confías en que vas a aprobar. Si suspendes, vas a decir que soy un mal tarotista.
Y si apruebas, vas a decir que soy muy buen tarotista. Y si estudias, si lo apruebas, si has estudiado, tú has tenido que ver en esa decisión. ¿Me explico? O sea, había llegado a tal punto de adicción hasta preguntarme eso. El tarot es demasiado sagrado para mí para caer en esa banalidad. El tarot, para mí, cuando haces una consulta es porque ya no tienes dónde encontrar una respuesta que te pueda ser válida o que te pueda ayudar. Pues necesitas tarot. Y en ese momento el tarot está obligado a ayudarte. Si tu intención es pura, no puede no ayudarte. Aunque a lo mejor la respuesta es que, como a mí me ha pasado en alguna ocasión, en alguna lectura, como tarotista, yo diga, lo siento, pero no veo nada, no te puedo decir nada, es que no veo nada, no veo. ¿Entiendes? Incluso hasta que no dé la respuesta, puede ser la respuesta. Y no es un juego de palabras, es un concepto muy trascendental el que estoy expresando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tarot yo lo veo como una forma, una herramienta valiosísima para conocer la realidad de la vida, conocer las cosas, conocernos a nosotros, conocernos la vida, conocer muchas cosas, porque nos habla, es impresionante. Pero que no caigamos nunca en el hecho de que, me lo ha dicho el tarot, o voy a ver a un tarotista y si el tarotista no me lo dice, no, eso es desvirtuar al tarot. Entonces, que no caigamos, porque por eso ponía el ejemplo de la pitonisa. Yo qué sé de tu futuro, si el futuro lo estás creando tú ahora. Claro, podríamos hablar de energía disponible. Precisamente tú dispones de esa energía. Es decir, si yo te pregunto, voy a probar y no pego golpes, te decimos aquí, pues lo voy a hacer más complicado. Entonces, lo que no, va a depender también de mis acciones. Entonces, yo siempre lo veo desde el punto de vista de la energía disponible. Esta es la energía disponible. Lo que necesitamos es la energía disponible. Yo no lo veo tanto, por lo menos desde mi punto de vista, como esto es lo que va a suceder. Yo recuerdo hace años que llamaba a una mujer, estaba en Mallorca, que ella era muy buena describiendo a las personas. Yo le decía, oye, mira, quiero conocer el vínculo con esa persona o qué potencial hay, y me describía a la persona al dedillo. Ahora, a nivel de hechos, no se dio prácticamente ninguno. ¿Por qué? Porque ella estaba viendo una posibilidad. Quizás era la más fuerte en esos momentos, pero quizás yo di, no sé, hice de repente en vez de girar a la derecha, decidí girar a la izquierda. Bueno, ahí entraríamos en el tema del libre albedrío que también comentábamos un día. Claro. En realidad es lo que te decía, lo primero que vemos en el tarot es que quien está presente en ese sendero es el rey, soy yo. Y el tarot, el camino del tarot es él, porque como decía en un momento de la entrevista, como no tiene número, puede ser cualquier carta. Entonces, tu alma puede ser la papisa, puede ser la justicia, puede ser el diablo, puede ser el arcano 13, puede ser el carro, puede ser cualquiera, porque eres tú. Es decir, tú eres todo el tarot. Y el tarot eres tú. El tarot eres tú. Y el camino está en ti y todo está en ti. Entonces, de hecho, compartiéndolo con compañeros, yo estoy en el tarot es un regalo que me ha dado la vida. Ahora estoy en un proyecto de un colegio internacional, un colegio internacional de tarot que quiere unir las dos grandes ramas, la anglosajona con la francesa, ver los puntos de unión para divulgar el verdadero tarot. Y todos coincidimos, los que estamos en este proyecto, todos coincidimos que lo que menos nos gusta, no significa que no lo hagamos, es hacer lecturas. Pero el tarot es una forma, es apasionante como un libro de estudio, incluso como el propio libro, o sea, el propio tarot, ver los dibujos, qué te representa, qué te dice, qué similitudes encuentras, qué conexiones ves tú, qué detalle te marca, hoy y no te marca mañana, y cómo ves la sincronía. Cuando ves el tarot en marcha te despierta, es como una especie de gimnasia espiritual que te permite ver la vida diferentemente. El tarot funciona básicamente por sincronicidad.
es su base de funcionamiento. Entonces, eso, ver la sincronicidad es un regalo que tú te llevas en tu vida. Es la sincronicidad de las cosas. Tú estás pensando en algo, ¡pum!, y te aparece ese algo, ¿no? Dices, hombre, si a lo mejor antes no te dabas cuenta, en el estar en el aquí y en el momento ahora presente, esa sincronicidad tiene un valor diferente. Dices, hombre, pues no me había dado cuenta, hombre, pues ha estado ahí, a lo mejor ahí presente siempre. Entonces, yo diría, por eso comentaba, no caer en el tarot como un elemento de apoyo, sino de ayuda. Porque nosotros estamos por encima del tarot. Lo que digo puede sonar chirriante, pero es verdad, o sea, yo puedo, a nivel de saber, de saber el futuro, no es necesario el tarot, que está fantástico, hombre, fabuloso, claro que sí, pero no es la básica, no es esencial, todo está en ti, todo está en ti. Ahora, si estudias el tarot, es fabuloso, te puedo decir que es maravilloso, ves unas sincronicidades, Estábamos justamente hablando con María Arboleda en el directo del martes del lenguaje del alma, y el tarot formaría parte de este lenguaje del alma. Sería una de las expresiones del alma, y por eso decíamos que si resuena, pues adelante, y que es mucho más, como muchas otras cosas, de lo que realmente aparenta o de lo que hemos aprendido hoy en día. Y Marcos, si las personas que están viendo este directo, que lo van a ver, quieren contactar contigo porque quieren estudiar, quieren aprender, quieren recordar, quieren hacer una lectura, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, quizás lo más fácil sea para respetar un poco la privacidad y es por el email. Me envían un email, me dan sus datos de contacto y yo ya entro en contacto directo con ellos. Entonces, mi email son mis apellidos, Amadio Cambres, AMADIOCAMBRES, AmadioCambres@yahoo.es. Luego también tengo un perfil en Instagram con mi nombre, Marcos Amadio. A través de ahí me pueden también localizar y mandar un mensaje personal. Vale, entonces cuando comparta la entrevista pondré estos datos, y para las personas que sepáis, o sea, que la vais a ver a posteriori o que la estéis viendo, la queráis volver a ver o un trocito, va a ir a nuestro canal Dimensión Interior. Es decir, vamos a dejar un fragmento aquí en mi perfil, y luego la entrevista completa la van a poder ver a partir de mañana o pasado en Dimensión Interior, y ahí van a estar los datos de Marcos si estáis interesadas en esa lectura, en este acercamiento, en ese estudio, lo que sea que tenga que ver con el tarot y otras cosas, porque Marcos de un montón de cosas. En este caso, cuando planteamos la charla, dijimos, venga, el tarot, porque podían haber sido otros temas también. Sí, es lo que decía, el tarot no es el, vamos a ver, no es el eje principal de mi vida, pero sí que es uno de los más importantes, o sea, y cuando lo conocí, en mi vida se quedó integrada con el tarot. Tú antes preguntaba para hacer algo íntimo. Yo, mi relación con el tarot, cuando todos los seres humanos, por regla general, intentamos ser solidarios y empáticos con los demás, ¿no? Tratar de ayudarlos, a las personas que quieres, sobre todo, incluso a las personas que a lo mejor no tienes tanta relación y no tendría por qué haber una relación de afecto tan fuerte, ¿no? Pero para poder ayudar a las personas, más conocimientos tienes, tu ayuda es más efectiva. Yo he encontrado herramientas en la programación neurolingüística para ayudar, pero en el tarot he encontrado una muy válida porque no soy yo que responde, es decir, cuando hago una lectura que ha surgido, sentir que puede ser de utilidad para las personas es válido, porque mi único mérito en ese caso es estar dotado de una herramienta que me permite hacer una ayuda mucho más efectiva. Entonces ese es uno de los grandes regalos que me ha hecho el tarot, es decir, poder hacer una lectura en un momento determinado y poder ayudar. Si, por ejemplo, esta conversación, con esto que hemos dicho, a alguien le ha ayudado y le ha despertado, imagínate, ¿no? Qué regalo más grande poder vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, gracias a ti por haberla hecho posible, y a todos los que lo escuchan,
si eso es así. Y si no es así, también, perfecto. También está bien. Pues muchas gracias, Marcos, a ti por el regalo de escucharte, por el regalo de tu sabiduría, por haberla compartido con nosotros y con nosotras. Y yo siento que habrá más directos, quizás sobre este tema u otros temas, porque Marcos es un poco de sabiduría, de experiencia, y me gustaría seguir compartiendo en ese sentido. Así que siempre a tu disposición y a vuestra disposición. Gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Mira, justamente ahora estoy de Mari Carmen, que es una amiga, y bueno, pues nos vemos pronto y lo dicho, para los que queráis contactar con Marcos, tendréis su mail y su Instagram también está en Facebook, ¿verdad, Marcos? Por podéis ver la lista completa. Gracias a los dos, y por había alguien que te daba las gracias, a ver si consigo recuperar el comentario, porque después de hacer un curso tuyo le había sido un antes y un después. Sí, Marusel. Decirle a Marcos que después del curso hubo un antes y un después. Ah, Marusela. Yo lo que decía, sabía que había amigos. Un abrazo muy fuerte, Marusela. Y venga, gracias a todos. 11, la fuerza. Bueno, contigo y conmigo 13, 14, la cosa va pronto y hasta pronto, Marcos. Muchas gracias. 14. Gracias a todos por estar ahí, a todos y a todos. Es temperanza, es el ángel en la tierra. Hasta pronto, chao. Chao, 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 chao.